y nuestra entrevista médica, usted lo conoce y lo conoce muy bien, el doctor Carlos Flores. Bienvenido, amigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Juárez. Un placer estar aquí este lunes. Oigan, chicos, el tema del día de hoy es un tema que tiene muchos nombres, tiene muchas aristas y bien nos podríamos aventar toda la semana hablando segmento tras segmento de esto y probablemente ni siquiera acabemos. Wow. Pero tengo interés en que platiquemos de cosas muy específicas de una enfermedad que puede ocurrirnos a todos, que el riesgo en México es alto. No es altísimo, pero sí es alto y está muy asociado también con nuestro estilo de vida. Estoy hablando específicamente de una enfermedad que conocemos vulgarmente como derrame cerebral o infarto cerebral y está asociada a una falla en la forma en la que se está irrigando, en la que se está circulando al cerebro. Entonces, la sangre. Exacto. Entonces, englobándolo podríamos hablar de una isquemia cerebral. La isquemia se puede dar por un derrame o por un infarto. Un derrame es cuando una venita se rompe y la sangre sale de donde debería de estar, adentro de los tubos, venas y arterias. O un infarto, que es cuando alguno de estos tubos se tapa. Entonces, lo que sigue después de donde se coloca el tapón, ya en toda esa parte no se está recibiendo una circulación, deja de recibir oxígeno, nutrientes y por ende el tejido tiende a morir. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad? Van a estar asociados específicamente con el lugar del infarto, es decir, del problema vascular en el cerebro, porque podría ser derrame o infarto, pero van a estar asociados a eso. Entendamos que nuestro cerebro, no todo el cerebro funciona para todo, sino que tiene partes específicas que funcionan para razones o efectos específicos. El movimiento coordinado de mis manos, por ejemplo, se da en un área muy específica del cerebro y a un ladito se va a dar el movimiento de mis piernas, pero no necesariamente es todo junto. Es decir, en el lado izquierdo del cerebro, en una parte muy específica del lado izquierdo, se controla el movimiento de mi lado derecho. Al revés. Viceversa es igual. En mi lado derecho se controla una parte del lado izquierdo. Hay una zona en donde se controla específicamente el habla, otra en donde se controla la comprensión del habla y otra en donde se controla la escucha. Entonces, si tenemos un infarto en alguna de estas partes, podría dañarse una, pero no las demás, y podríamos tener síntomas de una en específico y no de todas. ¿A qué voy? Puede que se dañe la zona de la comprensión del lenguaje. Y mi capacidad de comunicación está íntegra. Yo puedo hablar todo lo que quiera, pero si tú me dices algo, yo no lo voy a entender. Puede pasar lo contrario también. Yo te puedo entender y al tratar de hablar, la capacidad de que yo verbalice lo que estoy pensando, tal vez no es la adecuada. Entonces, viene un balbuceo, viene una dificultad para comunicarse, incluso si la persona es capaz de comprender lo que le dijiste y al mismo tiempo interpretar y establecer una respuesta, aunque no la pueda vocalizar. ¿Y qué causa todo esto, doctor? El derrame cerebral, como le llamamos comúnmente. ¿Cuáles son los factores? Porque son muchísimos y todos están asociados al cuidado de nuestro sistema circulatorio y cardiovascular. Es decir, si nosotros tenemos precauciones respecto a prevenir el consumo de colesterol y de triglicéridos, es mucho menos probable que se nos hagan estas plaquitas que pueden generarnos un infarto, un arresto en la circulación. Si nosotros tenemos precauciones en cuanto a nuestro control de peso, a la prevención de diabetes, prevención de hipertensión, es mucho menos probable que se presenten estas enfermedades. Bien. En todos. Oye, doctor, yo tengo una pregunta. Ahorita tú estás hablando como de secciones, ¿no? O sea, que puedes tener un derrame, un infarto, como llamamos comúnmente, en tal área que nomás afecta tal área. A mí me queda la duda porque normalmente cuando decimos, no, es que le dio un derrame cerebral, es como que ya, o sea, está en coma y pues va a morir, lo que sigue es que va a morir. Pero no siempre es eso, entonces. Es poco probable cuando se trata a tiempo, y esto es lo importante de este tema, es un gran comentario el tuyo, Claudia. Es poco probable, si se trata a tiempo, que nos afecte a la vida. Okay. Podría afectarnos a la función, podría afectar a otras cosas, pero tenemos una ventana de tiempo muy corta que es de menos de 30 minutos para actuar y estar en un área de urgencias. Exacto. Ventaja en nuestra ciudad, en Juárez, tanto en Juárez como en El Paso, hay unidades de urgencias que están entrenadas
perfectamente bien y que tienen todo lo necesario para actuar inmediatamente. Si un infarto cerebral o un derrame cerebral se corrige en esta ventana de 30 a 60 minutos después de que ocurrió, después de que se presentan los síntomas, la probabilidad de que se recupere es muy alta. Y la probabilidad de que haya secuelas recuperables también es muy alta. Es decir, una persona que tuvo un infarto cerebral o un derrame cerebral puede regresar a su estado normal sin mayor inconveniente. ¿Qué es lo que quisiera que entendamos con esto nada más así súper rápido? Hay que saber reconocer los síntomas. Son muchísimos y van a estar asociados al lugar en donde se presentan. Normalmente van a ser afectaciones al movimiento en una mitad completa del cuerpo. Tanto desde la boca, que se jale hacia un lado. ¿Parálisis? Una parálisis facial, exacto, que se cierre un ojo, que tengamos una pérdida, una rigidización, que se ponga duro el brazo, la pierna, o que se pierda la fuerza en ambos, tanto pierna como brazo. Una persona que empieza a balbucear para hablar, que tiene desviación de la mirada, súmale. O sea, son todos estos agregados uno al otro. Puede faltar uno, pueden faltar dos, pero se van a ir sumando. Ojo rojo, ¿no? También como usted. No necesariamente ojo rojo. Podría haber una desviación de la mirada, vale, pero no tanto un enrojecimiento del ojo en el momento del evento. Entonces, todos estos síntomas agregados a una pérdida del estado de conciencia, puede haber incluso crisis convulsivas y muchos otros que ahorita se nos están escapando, porque son muchos, son síntomas de alarma, de alerta y que implican el activar el servicio de emergencias inmediatamente, que más adelante tengo planeado que hablemos de él. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el paciente no se vaya a golpear y lo segundo, activar el servicio de emergencias. O sea, no tienes que estar ahí viéndolo. Tienes que hablar al 911, hay que pedir ayuda y ellos te van a decir cuál es paso a paso lo que hay que hacer. Doctor Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente tema, ¿verdad, Claudia? Así es, muchísimas gracias. Prevención. Nos vamos hasta el set principal de nuestra casa. Buenos días, Juárez.